Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. En este caso será en un vídeo donde voy a explicar un poco las bases, el ABC del trading, por lo que mi intención al final de este vídeo es que puedas entender los conceptos básicos y que motivarte que tú puedas empezar en este mundo del trading y por lo tanto puedas ganar mucho dinero. En este vídeo, que quede claro, no os quiero vender nada ni tampoco no es ninguna recomendación, simplemente es para ayudar a esas personas que han escuchado lo que es el trading o que están interesados en poder desarrollar lo que es el propio trading, a poder entender las bases o lo que a mí me hubiera gustado en el momento que yo empecé, saber de manera rápida en un vídeo que sea de 15 minutos. Por lo que si al final del vídeo crees que te ha parecido bastante útil, te animo a que te suscribas y que le des like al vídeo. Primero de todo, explicaros un poco qué es el trading. El trading es una comercialización de instrumentos financieros con el objetivo de ganar un beneficio. Para ganar el beneficio es bastante fácil. Bueno, el concepto, hacerlo es otra cosa. El concepto es fácil. Sería comprar a un precio más barato que el que vendes. No hay más. Entonces ahí es cuando se genera el propio beneficio. Primero de todo, antes de entrar en los gráficos, que los podréis ver más adelante, hay que saber un poco sobre cómo funciona un poco más o menos la economía en cuanto a lo que es la oferta y la demanda. Mi intención tampoco es haceros una chapa en cuanto a economía, entonces lo voy a hacer de manera rápida. La oferta es cuando una persona ofrece una cosa, bastante fácil. En cambio, la demanda sería cuando una persona quiere una cosa, un bien o un servicio. En este caso, en el trading, no buscamos un servicio, sino buscamos, por ejemplo, un activo, que podría ser una criptomoneda, una acción, un ETF, un fondo indexado, podría ser muchas cosas con el cual poder hacer trading. Dentro de los gráficos, muchos elementos que se consideran básicos o que yo considero al menos básicos para poder tener las bases para el propio trading, y a partir de ahí sí que es importante continuar aprendiendo. Sobre todo es mucho en base a la práctica, prueba y error, para tú entender más cosas y aparte aprender de tus propios errores. Aparte, pero también que es importante de poderse formar o de buscar más información externa y poder ir aprendiendo de manera continua si realmente te interesa este mundo. Así que sin ello os dejo ya con los propios gráficos. Pasamos a ver la parte de más análisis. Primero de todo, tenemos que conocer a lo que nos será nuestro compañero durante el trading, que serían las velas japonesas, que son estos elementos que podemos ver que hay de color verde y de color rojo. Primero de todo, para explicar la vela, tenemos que identificar de qué temporalidad son cada vela. En este caso, como podéis ver aquí, serían de 5 minutos. Si cambiamos, por ejemplo, a 15 minutos, la vela cambia, ¿de acuerdo? Entonces, cada vela representa 5 minutos durante el tiempo. Entonces, distinguimos dos tipos de velas. Eso depende del valor en que empiece el mercado y termine el mercado. En caso de acciones, si un valor está en 1 cuando se abre el mercado y termina en 2, podemos ver que ha aumentado durante ese día. Entonces podemos ver que la vela en ese momento, en este caso serían los 5 minutos. Si en los 5 minutos ha aumentado el precio, será verde. En cambio, si ha bajado el precio, será roja. A partir de ahí podemos identificar dos elementos de cada vela. Podemos identificar el cuerpo y las mechas. En cuanto al cuerpo, es más o menos lo que os he contado antes. La parte inferior, en caso de la verde, sería en el momento en que el precio, en el momento que se abre el mercado o el momento que empiece los 5 minutos. En cambio, la parte de arriba sería el momento en que se cierra el día en caso de que fuera un día. Entonces las mechas nos indican el valor mínimo que ha tenido durante esa temporalidad, en este caso de 5 minutos, el valor mínimo que ha tenido. En cambio, la mecha de arriba sería el precio máximo. Aquí pasaría lo mismo, sería el precio máximo que ha tenido durante esos 5 minutos y el mínimo. También cabe explicar lo que es una propia tendencia, ya que es importante y os va a acompañar durante vuestro transcurso en el trading, que serían las tendencias. La tendencia no deja de ser un transcurso o una continuación de un hecho, por ejemplo, en este caso de un precio. Las tendencias conocidas serían a la alza o a la baja. En el caso de la alza es que el precio va subiendo y en el caso de la baja sería que el precio va bajando. En este caso podemos observar en el propio gráfico una tendencia a la baja, así a grosso modo, que sería la combinación en los propios techos, en la parte donde la mecha están los máximos. Aquí podríamos identificar una tendencia a la baja, que juntamente, si lo hacemos una línea entre los puntos mínimos de cada una, podemos observar que aquí hay una tendencia a la baja. Aquí también podremos observar, si vamos un poco más para atrás en un momento,
donde haya una tendencia a la subida, como podría ser, por ejemplo, aquí. La tendencia en esta subida tampoco es muy alta, pero nos sirve para poder observar lo que es una tendencia. Aquí podremos ver, si cogemos los distintos puntos mínimos y trazamos una línea, esa sería la línea de la propia tendencia. Aquí podemos observar que la tendencia podría subir un poco más, pero si seguimos más o menos esta línea, pues sería una tendencia a la alta. Por lo tanto, podremos ver que esta tendencia de este punto, por ejemplo, a este punto ha subido. Entonces sería como que hay una tendencia y que normalmente hay que intentar seguir esa propia tendencia para poder beneficiarte y sacar un beneficio. Ahora pasaríamos a ver lo que son los máximos y los mínimos, que son muy importantes y se han de tener en cuenta durante tu transcurso en el trading. Los máximos, tal y como su propio nombre indica, serían las partes máximas en cuanto a una tendencia o un momento. Aquí podríamos identificar uno, porque es la parte máxima. Aquí podríamos identificar otro. Aquí podríamos identificar otro, pues son las partes más altas. Los mínimos sería justamente lo contrario a un máximo. Aquí puedes ver serían estas partes más bajas. Entonces, también podemos identificar distintos patrones en cuanto a los máximos y los mínimos. Normalmente van acompañados de ellos, es decir, si encuentras un máximo seguramente ha venido de otro máximo o vendrá otro máximo. Aquí podemos verlo, estamos viendo el euro dólar y podemos ver que estamos en 5 minutos y podemos observar que aquí ha habido, por ejemplo, un mínimo y aquí ha habido otro mínimo. Aquí ha habido un máximo y ha seguido de otro máximo. Normalmente también podemos más o menos identificar que todos están aproximadamente en la misma línea de precio. Podemos ver que aquí ha habido un mínimo en un momento y aquí ha habido otro mínimo en otro momento. Podemos ver que es más o menos lineal. Aquí había habido otro y más o menos pues sería como un patrón que sigue los máximos y mínimos. Los máximos serían en momentos para relacionarlo con lo que hemos explicado antes sobre la oferta y la demanda, sería aquí que podemos ver que hay un exceso de demanda. Cuando hay un exceso de demanda y vuelve a cambiar la tendencia, sería que hay un máximo. En cambio, aquí podemos ver de que ha habido un exceso, por ejemplo, de oferta y por lo tanto el precio ha bajado. Y cuando vuelve a haber otro momento de exceso de demanda, es cuando se crea, en ese punto de inflexión, se crea un mínimo. A continuación pasaríamos a ver dos elementos que nos pueden ayudar y aportar mucha información y muy útil, que son dos conocidos o para los que habéis indagado en este tema del trading o los que aún no sabéis y que os voy a presentar yo, que serían los soportes y las resistencias. El soporte en el análisis técnico sería una zona donde aumenta la demanda. Es una zona donde de normal, si todo va bien, sería donde rebota el propio precio de la acción, hablemos de acciones, y cambiaría de tendencia. En cambio, en caso contrario, la resistencia sería un momento donde hay exceso de oferta y que por ende cambiaría la tendencia. Para poderlos mostrar y que lo podáis entender mayormente, podemos observar, un momento que cojo el pincel, podemos observar cómo dibujar o cómo identificar las resistencias y los soportes. Un soporte, como he dicho antes, sería un exceso de demanda. Por un exceso de demanda podríamos ver que sería aquí. Este soporte nos ayuda a ver de que es una zona donde hay un exceso de demanda. Como podemos ver, el precio venía de un exceso de oferta, por lo que el precio bajaba. Pero llegó a este soporte, por lo que hizo cambiar la tendencia a una zona de exceso de demanda. En cambio, podemos observar que aquí pasaría a ver una resistencia. La resistencia sería lo contrario. Desde un exceso de demanda ha pasado a un exceso de oferta, como podemos ver aquí baja. Para entenderlo y verlo mejor, podremos ver de que aquí hay una resistencia donde el precio toca este techo, podemos llamarlo techo, toca este techo y cambia la tendencia porque hay un exceso de oferta. Entonces podemos identificar los soportes y las resistencias. Aquí podríamos identificar otro soporte, podemos ver de que baja y vuelve a subir la tendencia y aquí volvería a haber una resistencia y volvería a cambiar la propia tendencia. También dentro de las propias zonas de resistencia y de soportes podemos ver que a veces una propia línea de soporte o de resistencia se puede convertir al contrario. Aquí más o menos lo podríamos ver. Aquí podríamos ver de que esta zona de soporte, en esta zona de aquí, pasaría a ser de resistencia. Es decir, como podemos ver, esta línea de soporte subiría, rebotaría contra esta de resistencia y aquí representa que tendría que volver a rebotar y volver a subir.
pero ¿qué pasó? Que va con tanta fuerza el exceso de oferta de que rompe este soporte y este soporte automáticamente pasa a ser una resistencia. Como podemos ver, aquí baja, pero aquí vuelve a subir, por lo que pasaría a ser la nueva resistencia que aquí podremos observar que también más o menos volvería a ver este techo. Aquí, para que podáis ver mejor lo que os estaba explicando antes sobre cuando se rompe un techo o un soporte, podría ser en esta zona de aquí. En esta zona aquí, como podéis ver, había pasado a ser, era anteriormente un soporte, como lo podéis ver aquí, que es de manera lineal. Antes era un soporte, cuando aquí se cambió de tendencia, aunque aquí vino con tanta fuerza que, como podemos ver, rompió este suelo o este soporte y pasó a ser la resistencia del próximo periodo. A continuación también os quiero enseñar, ya que no en muchos sitios acostumbran a enseñarlo lo más básico, pero yo creo que también hay que entender un poco de las bases. Sería, aparte del análisis que tú puedes hacer por tú mismo, también tenemos que conocer pequeñas ayudas que nos pueden indicar pues, momentos o tendencias y nos pueden ayudar pues, en nuestro momento de decidir cuándo compramos o cuándo vendemos. A lo que me estoy refiriendo serían los indicadores. Hay muchos tipos de indicadores, como podemos ver aquí, y yo aquí tengo unos que para mí son favoritos, aunque vamos a comentar un par de ellos. Primero sería las medias móviles. Las medias móviles nos enseñan una media que ha habido durante diferentes velas, es decir, me explico mejor. En este término de longitud podemos decir cuántas velas queremos que tenga en cuenta. Por ejemplo, si pongo 50 y le doy a aceptar, podemos ver de que su valor o la línea ha cambiado. ¿Qué hace esta línea? Lo que hace esta línea es coger las últimas 50 velas que han habido en un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, si cogemos esta línea en este momento, podemos ver que en el momento en que está la línea han habido, o sea, es una media entre las últimas 50 velas. Lo que normalmente se hace en el trading es, por ejemplo, coger entre las 50 también dependiendo del nivel de seguridad que queramos. Es decir, cuantas más velas, la media será más o menos más precisa según las tendencias que ha habido durante las diferentes velas. Entonces, ¿qué podemos conseguir o qué podemos analizar con las medias exponenciales? Pues es muy fácil. Con la línea, si la vela en ese momento, la línea, está por debajo de si la vela está por debajo, o el valor de la moneda está por debajo de la línea, podemos ver que en ese momento podría estar barata. En cambio, si está por encima, podría estar cara. Entonces, si está por debajo siempre, bueno, no siempre, pero podría ser un buen momento para poder decidir comprar. En cambio, si está por encima, es que ha estado por encima de la propia media, por lo que se podría optar a vender. Una vez que hemos mirado, bueno, y hemos explicado lo que son las medias exponenciales, otro indicador que yo suelo utilizar serían las bandas de Bollinger. Estas bandas de Bollinger, como podéis ver, nos dan una información bastante importante, sobre todo sobre la volatilidad que ha tenido el propio valor a las últimas velas. Cuanto más ancho ha sido, por ejemplo, aquí podemos ver, cuanto más ancho ha sido las bandas, es que ha habido más volatilidad. Aquí podemos ver de que lo ancho ha sido dado por un exceso de demanda. Entonces podemos ver que esto es más ancho. Entonces, ¿qué nos indica esta vela? También aquí podemos ver que hay una media exponencial dentro de la propia banda de Bollinger. Entonces, ¿qué nos indica? Si estás por dentro de las bandas, estás dentro de valores que podrían ser normales, por decirlo de alguna manera. En cambio, si tenemos para atrás para verlo más claro, podemos ver momentos temporales de que han estado por debajo o por encima de las propias bandas. ¿Qué nos indicaría? Si está por debajo de las propias bandas de Bollinger, podría indicar de que están en un precio bastante bajo sobre tanto la media como de volatilidad. Entonces, en este momento sería un buen momento para comprar, ya que si aparte lo juntamos con la media exponencial que hemos tomado antes de 50 y también que sería la línea azul y la propia de 20 que nos da la propia banda de Bollinger, podríamos identificar que este sería un buen momento para comprar. En cambio, si estuviera por arriba de tanto la banda como, por ejemplo, juntándolo con la propia media exponencial, podemos ver de que también sería un buen momento para vender. Entonces, si lo vemos de una manera más práctica, podemos ver que en este momento que ha estado por debajo de las bandas sería un buen momento para comprar. En cambio, en este momento que está aquí, o por ejemplo este, sería un buen momento para vender. Si lo contrastamos con la media móvil y con la propia banda de Bollinger, podemos ver de que habría sido una buena operación.